Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les voy a contar 4 experiencias que marcaron mi vida como maestra cuando me fui a un colegio a impartir clases de español. Yo les he comentado en varios de mis videos que yo impartí clases de español en una universidad durante mucho tiempo. Pues resulta que cuando se terminó mi contrato yo tenía una amiga que se estaba moviendo como coordinadora a un colegio y me dijo: hey, ¿por qué no aplicas, ya que tú has enseñado en la universidad talleres de redacción? Obviamente porque soy periodista y me gusta mucho escribir. Entonces yo dije de manera muy temeraria, bueno, esta fue mi lógica. Si ya he enseñado en la universidad, obviamente tengo la capacidad de enseñarles español a niños. Y fue así como de manera muy temeraria, sin comprender en lo que me estaba metiendo, me fui a esa entrevista y efectivamente me contrataron. Quiero decirles que esos 3 años fueron de los más lindos porque trabajar con niños es entrar en un mundo increíble. Trabajar con niños es muy diferente a trabajar con adolescentes. Tienes que jugar con ellos, interactuar con ellos y se genera un cariño muy bonito entre la maestra y el niño porque tú eres parte de su mundo. Tanto me tocó esa experiencia que yo decidí que quería estudiar pedagogía y ahí nació mi segunda carrera, para que ustedes vean cómo me tocó realmente tan fuerte trabajar con niños. Pero sí, hoy les voy a contar 4 experiencias de vida que me pasaron en ese colegio que me hicieron comprender lo delicado que es trabajar con niños y lo importante que es que nosotros como maestros seamos muy observadores y identifiquemos actitudes que no son normales o que no son positivas. Si antes de continuar, recuerda suscribirte en el botoncito rojo y activar la campanita porque tengo nuevos videos todos los días. Bueno, resulta que yo me voy a la entrevista, mi amiga me había dicho que la directora de ese colegio era una monja, entonces me tenía que ir muy apropiadamente vestida. Entonces me fui de traje, de saco y todo. Me fue muy bien en la entrevista y me contrataron. Y fue así como pasé de darle clase a universitarios a darle clase a niños de 5º y 6º grado, clases de español. De una u otra manera, yo creo que es que tengo cierta inteligencia emocional y aunque no había estudiado nunca que la observación es una herramienta poderosa para los maestros, sí yo creo que siempre he sido una persona muy intuitiva. Siempre observo mucho a los demás y esa habilidad de ser observadora me ayudó a descubrir cosas muy interesantes. La primera experiencia dramática que tuve es que tenía 2 niños, vamos a ponerle Juan y Luisa. Juan y Luisa siempre estaban peleándose. Juan le pegaba a Luisa, le alaba el pelo, le escondía la comida, cómo le hacía maldades, o sea, era tremendo y ella siempre me ponía queja. Entonces un día yo dije, no, yo voy a hablar con este niño a ver por qué la tiene cogida con esta niña. Y entonces lo llamo, me siento con él y le digo, mira, esto no puede continuar, le haces muchas maldades, ¿por qué haces esto? Y entonces él me dijo, así, con unos ojos grandes que tenía, es que ella me gusta. Y en ese momento, en mi mente fue como que, ¿qué? ¿Ella te gusta? Entonces yo le digo, si ella te gusta, ¿por qué no eres bueno con ella? ¿Por qué no le ayudas? Porque no le ayudaba en nada, o sea, le pegaba, o sea, le hacía tantas maldades, le lavaba el pelo, si lo sentaba detrás de ella con el lápiz, la comenzaba a pinchar, o sea, era una cosa. Y entonces él me dice, bueno, al final en su mundo infantil, me dice, es que así es mi papá con mi mamá. Y en ese momento me di cuenta que es que en esa familia había maltrato familiar. Yo sé que tal vez esto que les estoy contando no es algo nuevo y como me decía un amigo, está en los libros de psicología, pero a veces es bueno escuchar estas historias de una maestra que ha estado en el campo de batalla para que ustedes vean que todo lo que ocurre en el hogar se traduce de una u otra manera en los niños. Recuerdo que cuando me dijo eso yo me quedé muy impresionada porque eso significaba que en su mente infantil él asociaba querer a alguien con maltratarla. Y obviamente hablé con la psicóloga del colegio, citamos a los padres y recuerdo que en esa reunión el padre habló, dijo que no había violencia, que había sido una mala interpretación, pero la madre del niño no dijo nada en ningún momento de la reunión.
Y ahí me di cuenta que definitivamente ella sufría violencia en el hogar. Y fue bien difícil trabajar con este niño y deconstruir toda esa idea de que cuando hay amor tiene que haber violencia. Y ustedes como padres tienen que tener mucho cuidado. Incluso yo a veces pienso que no todo el mundo debería tener hijos, no todo el mundo tiene la inteligencia emocional para tener hijos. Hay gente que de hecho no debería ni siquiera tener hijos, eso lo aprendí en ese colegio. Pero si eres papá o mamá, ten mucho cuidado de lo que le transmites a tu hijo, de cómo te comportas, porque tú le puedes decir a tu hijo sea, pero los niños aprenden mucho con la teoría del modelaje. Ellos imitan mucho a sus padres. Así que hay que tener mucho cuidado con el mensaje que le estás enviando a tus hijos a través de tu comportamiento. Otra cosa que me pasó, muy curiosa, es que yo tenía una estudiante que era muy inteligente, pero una niña que yo siempre miraba cansada, con sueño, malhumorada, y una niña a la que no le gustaba jugar. Cualquier maestro que ha impartido clases en una escuela sabe que el mejor momento para los niños es el recreo y la hora del almuerzo. Y ellos están a la espera del toque de la campana para salir corriendo. Y es lógico, cuando trabajas con edades de 9, 10 años, los niños juegan mucho. Y ellos se ponen muy contentos cuando llega el periodo del descanso, ¿no? Ese break que se le da en las escuelas. Y un día yo noto que hay una niña que cuando tocan la campana no se mueve, se quedó en el aula y no salió a jugar. Eso me llamó poderosamente la atención y comencé a vigilar ese comportamiento y definitivamente cada vez que tocaba el timbre todos los niños salían corriendo ¡ah! Y ella siempre se quedaba en el aula, se quedaba allí, no salía a jugar, comía sola en el aula y a mí eso me llamó la atención, o sea, no lo miraba normal. Porque veía a todos los niños felices jugando y ella muy triste en el aula. Entonces me acerqué, le pregunté, ¿por qué no sales a jugar? Y entonces ella me dijo, como si fuera un adulto, lo cual me preocupó, me dijo, ¿cuál es el propósito del juego? Y yo me quedé, divertirte tal vez. Y ella me dijo, no, yo tengo muchas cosas que hacer y realmente prefiero quedarme aquí en el aula para no despeinarme y quedarme aquí tranquila. Yo sé que si esto fuera un adulto, tal vez ustedes no lo hubieran visto tan extraño, pero siendo una niña de 9 años, tienen que darme el beneficio de la duda de que eso era muy extraño. Entonces yo me quedé mirándola y dije, qué extraño. Y me quedé hablando con ella, le pregunté qué hacía después que salía de la escuela. Ella me contó que venía a la escuela a las 6:30, se iba a las 2:30, luego su mamá la llevaba a clases de piano hasta las 4 de la tarde y luego de 5 a 7 ella recibía clases de danza. Entonces yo dije, esta niña está despierta desde las 5 de la mañana, llega a su casa a las 8 de la noche, ¿en qué horario juega o duerme? O sea, solo llega a hacer tareas, porque debo recalcar que la niña era la mejor alumna de la sección. Era buena en todo, en matemática, en ciencia, ganaba todas las ferias, pero era una niña muy triste y siempre la notaba cansada. Después de hablar con ella comprendí por qué estaba siempre cansada, porque evidentemente su mamá la tenía en un tren de aprendizaje tremendo y decidí llamar a la mamá a una reunión. Llegó la señora, muy educada por cierto, y yo le explico que me preocupa, que veo a la niña cansada y triste. Entonces la mamá me dice, ¿pero la hay respetado en el aula? No, nunca. ¿Va mal en su asignatura en español? No, le digo, ya en realidad iba súper bien, era muy inteligente. No, ella va bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la niña no juega, me dice que no le ve propósito a jugar y a mí me preocupa ese comportamiento. Y cuando la mamá habló lo entendí todo. Me dijo la mamá, mi hija nació para hacer grandes cosas, yo quiero que ella toque un instrumento, quiero que baile muy bien y quiero que le vaya bien en clases, por supuesto. Si usted me está llamando para decirme que la niña no quiere perder su tiempo jugando, pues no entiendo el propósito de esta reunión. Y en ese momento yo me sorprendí muchísimo a esa reacción y le dije, con todo respeto, le digo, yo creo que la niña está muy chiquita para que tenga tantas actividades extracurriculares. Tal vez sería mejor que solo se quede con el piano, con la danza. Y la mamá me dijo, usted no tiene que opinar en eso, usted es simplemente su maestra. Si mi hija no tiene ningún problema en español, yo no veo el propósito de esta reunión. Y se fue muy molesta. Y bueno, quería compartir esa experiencia porque yo creo que como padres, nosotros queremos que nuestros hijos lleguen muy lejos,
pero no significa robarles la niñez. Un niño tiene derecho a jugar y a ser feliz. No todo puede ser estudio, no todo puede ser clases de piano, clases de danza. Los niños tienen que tener derecho a dormir, a jugar y al final a ser felices. Ya llegará un momento en que les va a tocar enfrentar la vida laboral, pero ese momento no es a los 9 años. También me pasó con otro estudiante que se le dificultaba mucho escribir oraciones y redactar párrafos. Entonces yo siempre le decía, tú puedes hacerlo, solamente tienes que dedicarle más tiempo a la lectura, porque cualquier maestro de español sabe que un niño que lee mucho tiene mucho vocabulario y escribe mejor. Entonces él siempre me decía que él era bruto, que él era tonto, que él no podía, que no tenía la capacidad. Y a mí me llamaba la atención que un niño de 9 años se dijera bruto a sí mismo. Entonces yo decidí citar a su papá. Estamos en la reunión y le explico que me preocupa que el niño va mal en español, que yo necesito que él me ayude en casa leyendo con el niño, ayudarle a hacer las tareas. Y entonces el papá me dice, pero ¿cuál es el gran problema? Que no puede escribir una oración, que no puede escribir un párrafo. Total, si el español no es ni siquiera un idioma importante. Entonces yo le digo, bueno, sí es un idioma importante porque es su lengua materna. Y si él quiere aprender otro idioma, él se va a anclar de su lengua materna para aprender inglés, francés, cualquier otro idioma. Y él necesita aprender a escribir bien, porque ahora que está en 5º grado suele estar redactando oraciones y párrafos. Pero va a llegar un momento que va a tener que redactar ensayos, tesis, monografías, y él va a ir arrastrando esta dificultad si no recibe más ayuda en casa. Y ahí fue la respuesta que más me impresionó de todas. Él me dijo, a mí nadie me ayudó cuando era niño y yo considero que mi hijo ni siquiera debería aprender español porque mi hijo va a ser un gran basquetbolista. Y es que resultaba que el niño de verdad era muy bueno en básquetbol. Pero bueno, o sea, eso no significa que porque seas bueno en un deporte no tienes que tener habilidades de escritura y de lectura comprensiva. Ahí me di cuenta que el niño no hacía tareas porque su propio padre consideraba que la escuela no era algo importante porque pensaba que él iba a ser un gran atleta. Y no hay nada malo con que un niño sea un gran atleta, pero hasta los mejores atletas tienen que completar la universidad, tienen que completar la escuela y hay que tener mucho cuidado con el mensaje que le mandamos a nuestros hijos. O sea, no es válido decir es que él no va a vivir del español o él no se va a convertir en maestro. No, hay que apoyar a los niños en esas cosas que les resultan difíciles. Y yo vi que con ese padre yo no iba a obtener ninguna ayuda. Y realmente ese niño le fue muy difícil terminar el año porque a duras penas podía redactar oraciones. También me pasó que tenía otro niño que tenía la capacidad de transcribir todo lo que yo le pusiera. O sea, yo le podía llenar la pizarra con un cuento, por ejemplo, y él lo lograba transcribir con una letra bellísima. Pero si yo lo ponía a leer, a él se le dificultaba mucho la lectura, ya era un niño que estaba en 5º grado, y además de eso, si le hacía preguntas de lectura comprensiva, como quiénes son los personajes del cuento, de qué trató el cuento, piensa en un final alternativo a este cuento, el niño no podía, o sea, no tenía lectura comprensiva e interpretativa. A mí eso me preocupaba porque estando en 5º grado ya un niño debe tener la capacidad de hacer estas actividades metacognitivas y decidí llamar a la mamá a una reunión. Recuerdo que llegó la mamá, era una doctora y me di cuenta en ese momento que sus padres estaban divorciados y yo le expliqué que me preocupaba la actitud del niño porque él podía transcribir las cosas pero no podía comprenderlas y me parecía que había algo detrás de eso. Ella entró en negación, algo muy común que hacen los padres. Hay padres que no quieren reconocer que sus hijos están enfermos. Y entonces ella me dijo, Lo que pasa es que él es un poco lento. yo también era así media lenta cuando era niña, pero poco a poco, mire, me arreglé y terminé una carrera, me hice doctora. Y yo le dije, sí, claro, yo comprendo eso, pero me parece que hay algo detrás que tal vez no hemos descubierto. Yo fui muy cautelosa con las palabras que estaba usando, la señora me escuchaba y al final me dijo, el niño no tiene nada, me parece que esta reunión no tiene propósito, usted está viendo un problema donde no lo hay y se fue. Yo seguí con esto de este niño y contacté al papá, el papá asistió a la reunión y sí me escuchó.
Lo llevaron ya juntos a un psicólogo y luego le hicieron un montón de exámenes de laboratorio, lo llevaron a un hospital y descubrieron que el niño era sordo. Y llevaba muchos años en el sistema educativo y nadie, es increíble esto, nadie se había dado cuenta que el niño era sordo. Y claro, al ser sordo, era por eso que él no tenía lectura comprensiva e interpretativa. La razón por la cual yo quise contar estas 4 historias y compartirlas con ustedes es que si ustedes son maestros, hagan uso de la observación. A edades tempranas es posible intervenir para ayudar a estos niños y a estas niñas a deconstruir esos patrones negativos que solamente van a crear adultos con muchas deficiencias emocionales. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y déjame saber en la casilla de los comentarios cuál de estas 4 experiencias dramáticas que viví en un aula de clases te impactó más y por qué. Bye bye.